Oremos. Te damos gracias, oh Señor, porque estamos aquí en tu casa de adoración. Gracias, Señor, porque tú nos has amado con amor maravilloso y has conducido a tu pueblo en medio de todas las densas tinieblas de este mundo y has purificado a un pueblo que te adora, no importando las circunstancias adversas, no importando la furia del enemigo. Y hemos sido guiados por la misma mano de nuestro Salvador, llevados como en alas de águilas por el desierto de esta vida, pero un día vendrá nuestro Señor a rescatarnos y llevarnos tanto al cielo nuevo como a la tierra nueva. Te lo pedimos, Señor, no porque hay mérito en nosotros. Bendice a toda la iglesia y a todos los que nos están escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu verdad. Muy buenos días, hermanos, y feliz sábado. Sean todos bienvenidos aquí a la casa de Dios. La lectura bíblica que tuvimos en esta mañana está en el Salmo 139, los versículos 23 y 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones y porque tú nos guías. En el nombre de Jesús. Amén. En el sermón que prediqué sobre el Salmo 139, titulado Guíame en el camino eterno, que fue la primera parte de mi presentación, expliqué 3 de 4 grandes batallas universales y me quedé por explicar una de la cuarta batalla que está contenida en este salmo. Mi tema de hoy lo he titulado El camino eterno versus el camino de perversidad. Es una continuación de mi tema anterior sobre el Salmo 139, sobre los tópicos que estábamos analizando. Resumiendo, dije que el Salmo 139 es el centro temático del libro de los Salmos, así como también Daniel 7 es el centro temático del libro de Daniel, Apocalipsis 12 es el centro temático de Apocalipsis y Génesis 3:15 es el centro temático, diríamos, de toda la Biblia. Y está hablando de un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Ahora, la pregunta que uno debe hacer sería ¿a quién tú adoras? Porque esos son los temas que tratan esos capítulos. ¿A Cristo o a Satanás? ¿Al Dios creador de los cielos y de la tierra o a una criatura representada por Satanás? Pero que en última instancia tú sin darte cuentas podrías poseer las mismas inclinaciones del diablo de ser adorado y de hacer lo que tú quieras en oposición a lo que Dios dice. No estoy hablando aquí de doctrina, o si aceptaste a Cristo y eres bautizado y perteneces a una iglesia cristiana. No. Estoy hablando de tu conducta y de la actitud que posees en cuanto a uno de esos dos bandos. Porque Jesús dice que el que no está con él, está en contra de él, según Mateo 12:30. Y todos aquellos que persisten en estar en contra de Cristo, no en doctrina necesariamente, sino en conducta y filosofía de vida, de cómo viven el cristianismo, tienen el microgen del anticristo, que es el gen del mal y de todo lo perverso de este mundo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15, como hablamos en el tema anterior, nos recuerda el conflicto cósmico, como dije, entre Cristo y Satanás, pero aquí comienza con Satanás. ¿Por qué comienza con Satanás? Porque él fue el que introdujo el pecado aquí en la tierra. Él fue el que introdujo el pecado en el universo. Y después se lo trajo aquí a Eva. Y Eva pecó. Y después Adán. Y Eva representa al pueblo de Dios, a la mujer. Es decir, que Satanás no solamente tiene una guerra con Dios, sino también con los hijos de Dios, la mujer. Y contra el descendiente de la mujer. Como dice allí que hay una guerra y el hijo de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente. Como dice también Daniel capítulo 7, que habla de esos temas. Hay una guerra aquí campante. Cuando Génesis 3:15 menciona a la simiente, se está refiriendo al enfrentamiento cara a cara aquí en la tierra entre la simiente de la mujer, que es Cristo, y la simiente que es Satanás, que en este caso estaba representado por el imperio romano en su dimensión política y pagana imperial, y con su emperador el César, que se autoproclamaba Dios y tenía gobiernos títeres como Herodes y otros, y tenía representantes como Pilato que hacían ejercer sus leyes a la fuerza contra los contrarios del imperio. Y esas leyes mataban al contrario si estaban en rebelión. El mismo Satanás actuó en persona en más de una ocasión para enfrentar a Cristo. Y se enfrentó con Cristo en los últimos años de su vida, en los 3 últimos años, hasta el último día en la cruz del Calvario. Pero al morir Cristo sin pecado, ganó. Cristo resucitó y ascendió al cielo y reclamó el dominio de la tierra, del gobierno que Adán había perdido, y fue proclamado como representante de la raza humana en el cielo y con derechos legales de gobernar como rey y sumo sacerdote en favor de los seres humanos caídos y así restablecer la relación del hombre con Dios. Esta batalla yo dije que la ganó Dios y la perdió Satanás. Usted podrá ver estas escenas de entronización de Cristo en Apocalipsis capítulo 5. Búsquelo en su casa. Debido a que Dios la ganó, los beneficios definitivos para salvar al hombre a través de la sangre sustitutiva de Cristo y su ministerio como rey y sacerdote, el hombre comenzó a cosechar los beneficios a través del derramamiento del Espíritu Santo, que cayó en la iglesia en el Pentecostés, y Dios le dio dones a los hombres, como nunca antes en la historia. Y ahora Dios colocó sus mandamientos de manera legal, después del triunfo de Cristo, en el corazón de los hombres. Cristo es el único medio de salvación y es el único sacerdote ante Dios que puede hablar directamente con Dios y que puede perdonar pecados. Cualquier otro método que usted utilice en nombre de Dios para recibir perdón de pecados que no sea el de Cristo, entonces usted está usando el método del anticristo y se está autoengañando a sí mismo. Si cree que va a recibir perdón usando un intermediario humano, ídolo, estatua o santo, nada de eso funciona. Porque eso es de fabricación humana y es casera y por intermedio de Satanás. Quien no quiere que tú seas salvo y te mantiene engañando con falsas esperanzas, y realmente si sigues esa teoría nunca recibirás perdón. Al contrario, está acumulando pecados no confesado ante Dios. Y Juan 15, Jesús confirma que separado de él nada tú puedes hacer. Y cuando tú intentes otro método diferente, es una blasfemia contra Dios. Usted puede buscar en su casa Marcos capítulo 2, cuando Jesús curó a un paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando los fariseos vieron a Jesús que le dijo eso, como ellos no creían que Jesús era el Mesías, porque para ellos él era un hombre común, le dijeron que él estaba blasfemando. En sus pensamientos pensaron eso. Sin embargo, eso es blasfemia. Hacer una función de perdonar pecado que solamente lo hace Dios.
Por otro lado, con esta victoria de Cristo, Satanás fue definitivamente expulsado del cielo por segunda vez, según Apocalipsis 12, y solo se está esperando que acabe todo este conflicto para eliminar a Satanás y a todos sus secuaces y a los que le sirven. Hay que recordar que la primera batalla fue en el cielo. Satanás, un ser creado, quiso ser igual a Dios, no se encontró un lugar allí, perdió, Dios ganó. Esa fue la primera batalla que yo ya mencioné, y toda la falsa enseñanza que enseñó allí contra las leyes de Dios, etc. Y quiso cambiar todas las cosas de Dios en el cielo. Usted puede ver esa guerra en Isaías 14, 12 al 15, Ezequiel 28, 1 al 19, para su información. Satanás y sus ángeles fueron expulsados por Dios del cielo. Imiteme al dragón, verso el Hijo de Dios, que ya yo prediqué en esta iglesia anteriormente, yo expliqué acerca de eso. En la segunda batalla, Génesis 3:15, Génesis 3, Satanás vino a la tierra y le dijo al hombre que él iba a ser como Dios, que no muere y no necesita sus leyes. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras según Satanás, eres dueño de tus decisiones y no necesitas a nadie más, según Satanás. El hombre, que era rey de la tierra en ese momento, y en corregencia con el Creador, cayó en ese engaño, comió del fruto prohibido y perdió su reino. Esa batalla, hermano, la perdió Dios, ganó Satanás. Y el hombre también perdió su reino y perdió la vida eterna, la inmortalidad condicional que Dios le había dado. Y debido a la caída del hombre, entró la muerte y la enfermedad, y Satanás encontró un laboratorio para poner en ejecutoria, practicar su teoría aquí en la tierra. Y los hombres son como ratoncitos de laboratorio en las manos de Satanás, para aplicar sus teorías de cómo él salva supuestamente a los seres humanos. Y ya mencioné que Jesús ganó la tercera batalla, como el descendiente de la mujer, el Mesías, durante un periodo de 3 años y medio, que fue el periodo en el que él tuvo un ministerio público, donde reveló toda la forma de cómo es que Dios quiere que tú seas salvo. Él ejecutó esa forma y salió triunfador, según decía Daniel 7, 24 a 27, profetizó ese tiempo. Y por eso Jesús mostró el camino eterno que reclamaba David. ¿Se acuerdan que leímos el camino eterno que andaba buscando David? Cristo demostró con su vida y con palabras, porque Jesús es la palabra viviente. El plan de Dios para salvar a la raza humana está en Jesús. Cuarta batalla. Vamos a ir al Salmo 19, 139, 19. Hombres sanguinarios. Allí dice la Biblia. Leemos. ¿Qué hacen los hombres sanguinarios? Según allí, el texto dice: apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. En 2 Samuel, capítulo 16, 7 y 8, al rey David se le acusa de ser un hombre sanguinario. Es decir, un asesino a sangre fría que ha derramado sangre de personas inocentes. Y el texto en Samuel dice, y decía así, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. He aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre, ¿qué cosa? Sanguinario. En la cuarta batalla, que comienza después de la entronización de Jesús en el cielo, el enemigo enfoca los cañones hacia la iglesia cristiana del primer siglo. Usted puede ver eso en Apocalipsis 12. Anteriormente también yo prediqué sobre ese capítulo aquí, en un sermón titulado El dragón versus el Hijo de Dios, en donde expliqué estos elementos de los 3 años y medio, los 42 meses y los 1260 días, y qué es lo que implica todo eso. Por eso, aquí ahora pasamos a analizar a los hombres sanguinarios, que para David son aquellos que se oponen a Dios y a su pueblo. Son los sistemas políticos y gobiernos imperiales e individuos que le han dado muerte a los hijos de Dios a través de toda la historia y ejercen la violencia contra el pueblo de Dios, como el principio que los mueve y los distingue,
y como sistema de gobierno que usan la coerción como su ley hacia aquellos que piensan diferente a ellos, y debido a esto surgen todos esos detalles como la persecución y muerte de los cristianos en el siglo I. Pero al surgir otro sistema que no actúa como ellos, porque se basa en el amor, por eso ellos no querían el cristianismo, porque predicaba algo diferente a su cosmovisión de la vida y cómo deberían actuar hacia su prójimo. Y cuando ellos actuaban hacia su prójimo, lo que pedían era mátalo en el anfiteatro, en el coliseo, con los gladiadores. Eso de matar cristianos en los anfiteatros, Satanás estaba ensayando en su laboratorio aquí en la tierra para descubrir cuál método funcionaba mejor. Y con esos ejercicios se dio cuenta que cuando mataba a algunos cristianos, miles se convertían al cristianismo, y por eso él cambió de método. Literalmente, hermanos, el diablo poco a poco se convirtió al cristianismo e inventó su falsa religión cristiana, y en sí engañó a muchos cristianos en el concilio de Nicea y otros concilios. En otras palabras, en la historia se dice que el imperio romano cayó en el 476. No, el imperio romano no cayó en el 476. Se transformó de un imperio civil a un imperio religioso con poder civil. Y esa transición le llevó unos cuantos años. Pero al final el otro imperio de Oriente ayudó al imperio de Occidente a conquistar su territorio con el Papa a la cabeza. En esta cuarta batalla es la batalla final, que consiste en unir todos los gobiernos del mundo contra los hijos de Dios como una especie de Naciones Unidas y Foro Económico Mundial que prohíba comprar y vender, como dice Apocalipsis 13, y su famoso numerito enigmático, el 666 del anticristo. En un principio, ellos mataban a los cristianos hasta por placer en el anfiteatro, el Coliseo Romano, porque los cristianos no eran como ellos. Ahí está el concepto de hombres sanguinarios. Eso es solo el principio de esta batalla. Esta es la verdadera batalla del Armagedón, que está aquí desarrollándose la idea hasta que llegue a su clímax. Y es llamado así porque este sistema político y religioso no le gusta pelear solo. Siempre pelea colisionado con otros para atacar y embargar las economías y la vida de los contrarios. Y esto comienza con el imperio de los emperadores romanos y luego los papas. Y concluyó en el juicio final de Apocalipsis 20, cuando Dios destruye a los contrarios al pueblo de Dios, porque Dios hace una colisión de enemigos contra un solo pueblo, el pueblo de Dios. Así que cuando usted vea una colisión de países contra un solo país, ya usted sabe quién es el otro. Después del juicio, en la que todos los impíos, incluidos Satanás y sus ángeles, y todos los perdidos, tienen que arrodillarse ante Dios y reconocer que Dios es justo y fiel en su juicio. Cuando termina el juicio, hasta el mismo Satanás y todos los impíos tienen que reconocer que derramaron sangre inocente y que los juicios de Dios son verdaderos. Usted puede ver eso en Apocalipsis capítulo 20, pero puede ver toda la batalla desde el 12, 13, 17, 18, etcétera. Ahora, el Salmo 139 dice que Dios le da el Espíritu Santo, porque Dios también tiene un pueblo aquí en la tierra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vamos al Salmo 139, 7 al 10. Aquellos que han sido perseguidos. El justo no se puede esconder del Espíritu, porque él quiere habitar en la presencia de Dios. Leemos: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, donde está el enemigo, hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios, en medio de la densa tinieblas y maldad de este mundo, guía a su pueblo y lo protege. Dios te da su espíritu. David dice del justo que no hay lugar en la tierra donde vaya que Dios no lo proteja, que Dios no lo cuide, que Dios está interesado en ti, al lugar donde esté y donde habite. Aún en las profundidades del mar, allá te buscará Dios como buscó a Jonás. Así te salvará el Señor. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Dios para que seas salvo y así reciba vida eterna.
Ahora Dios ha colocado su espíritu dentro de nosotros, en nuestro templo o cuerpo. Él mismo vino y habitó en un cuerpo, en un templo aquí. Y ahora coloca su templo, su Santo Espíritu en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Y cuando usted tiene el Espíritu de Dios en su cuerpo, en su templo, no hay nada que el enemigo pueda hacer en contra suya, porque con el poder de Dios está derrotado. Y tú tienes, tu vida está escondida, tu eternidad está escondida en Dios. El enemigo no puede arrebatarte la eternidad si está agarrado de Cristo Jesús. Y mientras tú estés agarrado de Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 8, los que son del Espíritu, el mismo Espíritu da testimonio de que son hijos de Dios. Sin embargo, si tu vida cristiana, usted la vive a medias, entonces el enemigo de cuando en cuando habita contigo, como en Romanos 7. En un tema sobre el revivimiento en acción, revivimiento en acción, yo prediqué aquí en la semana de oración algo parecido sobre eso. Usted puede ver eso. Ahora, pero así como existe el Espíritu Santo en favor del pueblo de Dios, también existe el espíritu del demonio, el espíritu del maligno, que quiere destruir al pueblo de Dios sin dejar un solo hijo fiel de Dios vivo, como ocurrió con algunos valdenses, que ciudades enteras fueron arrasadas, que lo mataron a todos. El Salmo 139, 20 dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Los enemigos de Dios y su pueblo tienen el espíritu del maligno y son hijos de la ira, pues blasfeman de Dios y se colocan en el lugar de Dios. Los enemigos blasfeman y usan el nombre de Dios en vano. Le faltan el respeto al Creador. Poseen el espíritu del maligno, como decía Jesús de los fariseos en Juan 8. Ustedes son homicidas como vuestro padre el diablo, que peca desde el principio. Son estos hijos de las tinieblas. Dentro de esta batalla del enemigo en contra del pueblo de Dios, surge el momento de manifestarse el representante o falso mesías de Satanás para modelar su plan de salvación. La Biblia llama a esto el misterio de la iniquidad. Miren que cuando el Sanedrín condenó a Jesús, lo condenaron por blasfemia. Porque como para ellos Jesús no era el Mesías, y Jesús decía que él vendría en gloria con todos sus ángeles, ellos dijeron que había blasfemado acerca de Dios. Ellos decían que Jesús estaba usurpando el lugar de Dios, él siendo una criatura. Decirle al Dios verdadero, tú no existes, es nombrarse a sí mismo Dios y tomar el lugar que les corresponde al Dios creador del universo y comenzar a dictar leyes como si fuera un Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Cuando usted actúa a su manera, está actuando como el anticristo también. Y Jesús advirtió sobre eso. No voy a leer eso porque ya ustedes saben esa historia que está en Mateo 26, 63 al 66. Y allí condenaron a Jesús y lo mataron. El anticristo entonces es un sistema pagano que está montado en la bestia del imperio romano. Y cabalgando un jinete que tiene un poder religioso absoluto que representa al Papa de Roma y su sistema político religioso que une el poder político y religioso en un solo gobierno, como rey y sacerdote absoluto del mundo y como monarca y amo y señor de todos los reyes de la tierra. Y eso pasó en Europa en la Edad Media. El poder político representa en donde se asienta ese poder que es Occidente, y el religioso es aquel que él le usurpó a Jesucristo eliminando a su iglesia. Y estaban proscritos en las catacumbas y huyendo en los desiertos. Y creó un sistema de salvación paralelo y proclamó blasfemias. Que está sirviendo al mismo, diciendo que él está sirviendo al mismo Dios de la Biblia, pero está mintiendo, porque sirve a Satanás desde el mismo trono que le otorgó el diablo, según Apocalipsis 13:2, ensangrentado con la sangre de los mártires de cristianos que primero asesinaron los Césares y que luego ellos asesinaron porque eran contrarios a sus doctrinas y a sus ideas retorcidas de la Biblia. Mataron a todos aquellos que no creían en qué, en sus ideas. Pervirtieron el cristianismo. ¿Por qué? Porque no aceptaban sus enseñanzas y obligaban a la brava a los que no creían en su fe como ellas la creían.
por medio de la cruz o la espada. La cruz son las doctrinas del catolicismo y su retorcida aplicación de la Biblia. Y la espada, hermano, es a través de un departamento especial para ayudar a redimir a los disidentes del infierno, sacarlos del infierno para que no se mueran allí, a través del Santo Oficio. Suena muy bonito el nombre, o mejor dicho de otra manera, la Santa Inquisición, que se preocupa de la fe y la religión, en nombre de su Dios el Papa y su religión la Iglesia Católica Romana. Los quemaban vivos en la hoguera, lo ahogaban, lo empalaban, los torturaban y hacían todo tipo de diablura, de tormento y tortura que usted no se puede imaginar, ni le pasa por su mente, porque pensaban religiosamente diferente. ¿Qué le parece? Eso no es admisible en la mente de una persona del siglo XXI. Repito, eso lo hicieron. Realizó todas esas maldades en un tiempo contemplado en la Biblia que iba a acontecer, y la Biblia los llama tiempos y medio tiempo, que equivale a los famosos 3 años y medio de la acción del anticristo o simiente del demonio, el hijo de la iniquidad. Este perverso usa la Biblia para llamarse cristiano, pero sabemos que es un engendro del demonio. Véase en su casa Apocalipsis capítulo 13, el capítulo 17 y 18. Además, este sistema político religioso subyugó con su ejército y su religión, y con el tormento del terror del infierno, del fuego del infierno y el perdón de los pecados a través de penitencias compradas con dineros, tanto los pecados pasados, presentes y futuros, y si estaba en el infierno también lo podía comprar. Pagaba una compra, lo pasaba al purgatorio, creó esa doctrina, y también después del purgatorio también había que, para llevarlo al cielo, otro pago. En otras palabras, hicieron toda esa clase de travesura para engañar a los hombres. Y eso después que estaban muertos. Con todas esas teorías coartaba a todos los reyes de la tierra y su dominio, y hasta los asustaba. De tal manera que logró gobernar al mundo con esos engaños y a los reyes de la tierra en una coalición de Naciones Unidas, en un gobierno mundial en Occidente, toda Europa, América Latina y el Medio Oriente. Durante un periodo desde el 538 de la era cristiana hasta el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte tumbó al Papa. Le insertó la herida, y esa es una herida temporal porque va a volver a sanar. El Salmo 139, 11 y 12 describe estas densas tinieblas de las que surge la bestia del mar y la bestia como un cordero que surge de la tierra, y le hace una imagen a la bestia, de tal manera que la antigua bestia vuelve a hablar o a resucitar y a perseguir al pueblo de Dios y matar a los santos del Altísimo en el tiempo del fin, según dice Apocalipsis capítulo 13. Léalo allá en su casa. Leemos: si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz. Las densas tinieblas y maldades del enemigo de los hijos de Dios no destruirán la integridad del justo ante Dios. A pesar de estar en medio de las más oscuras noches de maldad, la luz de Dios hace que el justo brille como el mediodía, si está concentrado en Cristo Jesús. Si usted sigue a Cristo, puede estar en la más densa tiniebla. Dios va a hacer que usted brille como brilló Juan Hus en la hoguera. Allí cantó Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Allí brilló Juan Hus. Y han brillado miles de cristianos que han creído en el Señor. El Salmo 139 comienza diciendo que Dios conoce al rey David y conoce cuál es su misión aquí en la tierra. Si observamos las densas tinieblas que había en Sodoma cuando llegaron los 2 ángeles, vemos cómo aquellos hombres perversos querían conocerlo y cómo Dios salvó a Lot y a su familia. Y luego las hijas de Lot, influenciadas por el veneno contaminado de allí, emborracharon a su papá y durmieron con él
y tuvieron un hijo que se llamó Moab. De ahí salió Ruth, la moabita, descendiente de David. Ellos vivían en la ciudad de la destrucción. Y en el caso de Rahab, que vivía también en Jericó, la otra ciudad de la destrucción, creyó en las maravillas de Jehová, el Dios que abrió el mar rojo. Y ese Dios puede abrir todos los mares y quitar todos los enemigos si tú crees en Jehová. Salvó a Rahab, y de allí también Rahab tuvo a Boaz, que se casó con Ruth, y de ahí desciende David. Como tú puedes ver, Dios, aún en tu pasado, salva a tu familia porque necesitaba a David. Puede ser que todas tus esperanzas, todos tus sueños, todas tus ilusiones, tú puedes estar viviendo en la ciudad de la destrucción. Sin embargo, estamos viviendo en esta ciudad de la destrucción que es este mundo. Dios vendrá a buscarte, hermano. Y como dice Mateo 1, 5 y 6, estas personas estaban en la genealogía de Jesús. La Biblia profetizó que volverá ese poder de las densas tinieblas de la Edad Media, resucitará con un nuevo nombre. ¿Saben cuál es el nuevo nombre? El Anticristo o 666. Y para hacer las mismas diabluras de la Edad Media, pero en un grado superlativo, porque la Biblia lo llama la gran tribulación. ¿Ustedes oyen esa palabra? La gran tribulación. Eso se menciona en Mateo 24, Daniel capítulo 12 y en el libro de Apocalipsis. Te lea allí. Es espantoso e invivible lo que ellos harán contra los hijos de Dios al final de la historia. Cosas que nunca han pasado en este mundo van a pasar en ese tiempo en contra de nosotros. Pero ahora no va a ser Medio Oriente, América y Europa. Va a ser todo el mundo. Y en cada individuo que vive aquí en la tierra va a pasar. Cada individuo va a tener que ejercer su voluntad para elegir o a Cristo o a Satanás. No hay punto neutro. El sistema político se lo ponga, el individuo que se lo ponga, será considerado enemigo. Y ese país o ese individuo será destruido por la colisión de los carniceros asesinos de los países que los representan. Primero lo embargan y después lo destruyen. Y eso no solo va a pasar con países, sino con las personas. En el que no está de acuerdo con ellos, no podrá comprar ni vender. Y está pasando actualmente, de hecho. Y eso representa lo que le llaman accidente. No crean que lo que hacen es bondad y bien del mundo. Cuando ejerzan el control absoluto, vendrá la dictadura mundial con un solo gobernante mundial que ya está como emperador absoluto y reconocido por todos los reyes de la tierra. Por eso tiene una famosa Naciones Unidas. Mírese en el espejo de Apocalipsis 13 y su famoso numerito 666. Con este sistema a la cabeza, como el bueno de la película, lo cual sabemos que es un sistema mentiroso desde su origen, hijo del diablo, es el ingenio del diablo, todo va a ser un gran engaño, no lo sigan. Y según Tesalonicenses, les voy a leer allí lo que dice la Biblia, hablando de ese imperio maquiavélico. Describe con lujos de detalles el proceder de este poder perverso y sanguinario y lo que haría con el cristianismo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover por fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, como muchos andan predicando por ahí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, y va a hacer que todo el mundo tenga que decidir si compra o no vende en el sistema del 666. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Seguimos leyendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Estaba en acción el imperio romano ahí actuando. Solo que al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces
se manifestará aquel inicuo. En el 538 comenzó ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no quieren creer la palabra de Dios tal como está allí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios le envía un poder engañoso. No, Dios permite que el engaño llegue porque no lo puede forzar, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, hermano, a mí me faltan algunos minutos para concluir lo que quiero decir, y usted se lleve ese mensaje a su casa. El Salmo 139, 21, dice allí: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Y el versículo 19, David dice que mate al impío. Y él habla aquí que los aborrece por completo. ¿A quién? A esa gente que está hablando, que lo aborrece por completo. Los tengo por enemigos. Son enemigos por cuanto actúan de la misma manera que el anticristo. El justo aborrece el culto idolátrico y humanista del impío que está en su medio en el templo, porque aquí también va a haber cizaña, anticristos aquí entre nosotros. Y le es abominable, es decir, le hierve la sangre, le da asco y le produce ira. Y a pesar que tiene ira, no ejerce venganza, se lo deja a Dios. Por eso dice: haz morir al impío. ¿Por qué David pide esto? Para David el impío es el que quiere matar y destruir al pueblo de Dios. Hablando del impío obstinado, Apocalipsis 3 lo define como el tibio, y Dios lo vomitará de su boca. Daniel 7:21, mencionando la actitud de ese poder engañador y perverso, dice: y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los mataba, los vencía. Y el 25, y hablará palabra contra el Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Es decir, 1260 años, en otras palabras. Hablará palabra contra el Altísimo, quiere decir que hablará en lugar de Dios. Este antimesía de la Edad Media que profetizó Juan 442 años antes que ocurrieran. El profeta Daniel 1090 años antes, y el apóstol Pablo lo dijo 486 años antes. Él se autoproclamó Dios, Rey y sacerdote supremo de la tierra. Creó un sistema de intersección y perversión del cristianismo a través de santos y ídolos. Cambió el santo sábado por el domingo, cambiando la ley de Dios de los 10 mandamientos, y constituyó el domingo como su sello de autoridad y marca de su poder. Hizo lo que quiso con la ley de Dios y mató a todos los cristianos que se le anteponían, y la usó para cambiar lo que dice la Biblia a sus macabélicos intereses, y creó enseñanzas antibíblicas para manipular reyes y poderosos y al pueblo común como él quiso. Con la religión como bandera, subyugó a los reyes de la tierra y les quitó las tierras a los poderosos, y los subyugó, rentó la tierra y le cobraba impuestos, y hacía que le pagaran impuestos, tributo de las tierras suyas, y de las que no eran suyas ejercía violencia y cobraba impuestos. A través del sistema feudal, han oído hablar del feudalismo y de la monarquía de la Edad Media. Mató a muchos de los siervos de Dios, prohibió leer la Biblia en el lenguaje del pueblo, vendió el perdón de los pecados, como dije anteriormente, y desarrolló una serie de intermediarios humanos que otorgaban perdón de pecados divinos, sacerdotes humanos. Qué horrible la blasfemia, cosa que nunca se hizo en la Biblia. Según ellos, perdonaban pecado en nombre de Cristo y el Dios de la Biblia. Qué blasfemia. Crearon el purgatorio para así por dinero y engaño, ya hablé de eso. Hacían cuantas cosas con estas cosas. También la misa o el servicio religioso de transferir con engaños y mentiras, hasta los clavos de la cruz las vendían. Crearon la doctrina de la infalibilidad papal en asuntos de doctrina y fe, de tal manera que un hombre, según ellos, puede decirle a Dios que Dios está equivocado.
introdujeron toda clase de doctrinas y filosofías y todo tipo de idolatría y dioses del cristianismo. Al cambiar la ley de Dios, también quitaron a Cristo. Y entonces, ellos son el centro de la salvación, su iglesia. Y el proceso de la salvación es por medio de los sacramentos de la iglesia, no a través de Cristo. Crearon la misa, que es un servicio religioso que consiste que cuando el sacerdote católico oficia la misa, el pan y el vino no son símbolos. El pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre se convierte literalmente en la sangre de Cristo. En otras palabras, en ese proceso de la transubstanciación, el sacerdote crea literalmente a Cristo. Es decir, que ellos están haciendo el papel de Dios. Qué sacrilegio y blasfemo más grande. Además, el Papa es Cristo en la carne y el representante de Dios en la tierra. Es decir, que estos romanos imperialistas, que todavía se llaman romanos de hecho, Iglesia Católica Romana, donde quiera que están, pueden estar en el país que sea, son romanos, convertidos a supuestos cristianos. La Biblia en Apocalipsis dice, lo denomina como la Babilonia la grande, la iglesia madre, la madre de las rameras religiosas, otras iglesias cristianas que también creen como ellos, individuos independientes también, que filosóficamente viven en rebelión y tienen el espíritu del anticristo, que consiste en no obedecer la palabra de Dios tal como está en la Biblia, o no oír su voz como lo hizo tercamente el rey Saúl, o como los tibios del Apocalipsis. Además, esta iglesia no solo es una iglesia, sino que es un estado antinatural. Y por eso dice la Biblia que ha fornicado con los reyes de la tierra, porque se ha valido de todo tipo de corrupción civil, corrupción de las drogas, corrupción de blancas, todo tipo de cosas malas que usted puede imaginarse. Ellos la controlan, son los dueños absolutos y de todas las medias. Las medias que usted ve que están en el sistema, que usted ve que hablan. Por eso usted no puede decir nada en contra de ellos. Lo quitan. Eso lo dice. Apocalipsis 17 habla de eso. Son los mercaderes de la tierra. Si usted quiere ver algo más, véalo allí. Y también Apocalipsis 18. Revise eso en su casa. Es decir, que el sistema de Satanás de salvación está representado por el espiritismo, el protestantismo apóstata y el sistema papal. Sin embargo, el sistema papal representa a su antimesías. Es el método, como cuando decía Génesis, el descendiente de la mujer más el descendiente de la serpiente. El descendiente de la serpiente es el papa, su sistema papal. Medicalizando el misterio de Jesús, tanto en el terrenal, al perseguir a la iglesia y colocar una serie de sacerdotes que perdonan pecados, y en el contexto prohibir la Biblia, con pena de muerte. También inició el ministerio celestial de Cristo como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial y colocarse allí al Papa en lugar de Cristo. Es decir, que cuando Satanás le tocó su turno, porque Satanás desde la creación del mundo hasta el 538 él podía inventar lo que él quisiera, pero en el 538 Satanás tenía que colocar exactamente cuál va a ser el método definitivo que le iba a utilizar hasta el fin del mundo. Y ya usted sabe cuál es el método. El sistema romano de esa religión perversa. Es decir, que no puede cambiar ahora eso. El diablo perfeccionó todo su método de salvación de la raza humana desde la caída hasta esa fecha. Y experimentó toda la forma posible de maltrato y toda la cosa de cómo salvar y cómo matar seres humanos. Sin embargo, este fue el experimento que él logró final. Se convirtió en cristiano y mató todos los sistemas políticos, etc. Hermano, usted y yo estamos en el laboratorio de Satanás y va a experimentar todo lo posible. Va a tratar de crear seres humanos sin el vientre de la mujer y va a prohibir y va a destruir el matrimonio y la familia. Es decir que estos gobiernos, así como Adán y Eva perdieron el Edén y le entregaron su voluntad a Satanás y controla la voluntad de los seres humanos, así también el enemigo nos va a controlar a nosotros. Sin embargo, si usted acepta a Cristo, puede que en un momento haga la voluntad de Dios, pero en otra ocasión ejecute la voluntad del diablo. Jesús reprendió a Pedro y le dijo, aparte de mí, Satanás.
Eso está en Mateo 16, 23. Y puede ser que tú, como menciona Romanos 7, puede ser que tu vida esté fuera de control, que no tenga Cristo, te sientas carnal. El enemigo te está acusando. Sin embargo, el hombre espiritual, ¿qué pasa? Está controlado por el Espíritu, Romanos 8. Es decir, que Satanás usa este sistema. Es una entidad que va a controlar a todo el mundo. Es como si Satanás hubiese creado el anti-Israel. Así como Dios creó un Israel, ¿Satanás qué hizo? Creó un anti-Israel, que se llama el Vaticano, como sistema político religioso, el anti-Israel. Y este Estado país independiente e imperial lo representa como un imperio mundial que cohesiona todos los reinos de la tierra con su poder hegemónico, económico y militar a través de ejércitos sicarios repartidos en todo el mundo, y que durante más de 2000 años, tanto en su rol como imperio civil como imperio político religioso, ha agrupado una serie de reyes títeres sometidos a su poder y voluntad en el continente europeo, hoy todo el mundo. Y ahora lo hace a nivel mundial, en lo político, lo religioso, lo militar, como el amo y señor, dueño absoluto de Occidente. Por eso cuando usted ve que el ejército europeo que hace lo que los países internos no quieren hacer, ya te sabe quién gobierna. Y cuando los ejércitos de aquí de América hacen lo que la gente del pueblo no quiere que haga, como quiera lo hace. ¿Por qué? Porque hay un dueño absoluto que gobierna esos imperios. Y hay un dueño absoluto de esas Naciones Unidas y todo su poder económico. Usted debe saber que la Babel que surgió en Babilonia era un gobierno absoluto, con un solo monarca, con reyes títeres, como dice allí. Por lo tanto, hermano, este poder tiene todo el poder, toda la riqueza, todo. Y usted tiene que ponerse en la mano de Dios. Ellos van a recibir a todos los hijos de Dios. Y voy a concluir, hermano, diciéndole que así como Dios protegió a David en el vientre de su madre, cuando él se estaba formando, así Dios protegió a ¿quién? A su iglesia, cuando era perseguida. Y así como David pide que el Señor lo cuide y lo proteja, también Dios va a proteger a su iglesia. Ojalá, hermano, que Dios te bendiga en esta mañana y te guarde. Y recuerdes lo que dice el Salmo 23, 139, 23 y 24, especialmente el 24. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabe lo que está diciendo allí? Ese versículo. Por favor, Señor, muéstrame si estoy siguiendo alguna clase de ídolo y guíame en el camino de la vida eterna. En otras palabras, o dicho de otra forma, por favor, muéstrame si estoy convirtiéndome en una especie de anticristo al no obedecer tu voz y andar en tinieblas, al crear mi propio Dios. Y así, por favor, oh Dios, líbrame de ese camino pervertido y torcido. Y entonces, y solo entonces, guíame por el camino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, hermano, que no pude presentar algunos otros detalles de los versículos del Salmo 139. Sin embargo, este versículo, cuando habla de la palabra perversidad, también es la misma palabra que se usa para idolatría o ídolo. Por lo tanto, David está diciendo que si él está siguiendo algún ídolo en su corazón, lo libre de esa perversidad. Y ustedes saben lo que significa la idolatría, la rebelión contra Dios. Ojalá, mi hermano, que usted se vaya a su casa pensando que hay un enemigo que quiere destruirte. Y aunque vengan esos fuertes vientos, esas fuertes tensiones contra el pueblo de Dios, tú estarás seguro. Y estarás como el salmista, que dice que Dios le ha contado su vida, Dios lo ha protegido. Y de repente, en los versículos 17 en adelante, dice que él resucita en la presencia de Dios. Si usted lee esos versículos, va a notar que a pesar de todas las cosas, el justo va a aparecer en la presencia de Dios redimido, mientras que el enemigo va a ser destruido.
Ojalá que Dios te guarde y te bendiga en este día. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Ayúdanos a entender que hay un enemigo que quiere destruirnos, que no importa lo que nosotros hagamos o digamos, Él va a ejecutar su plan porque ya está profetizado desde que comenzó este mundo. Señor, líbranos del maligno y cuídanos en medio de esta gran tribulación, en el nombre de Jesús. Amén.